¿Qué es la teoría del cambio? El grado en que mis productos me llevan a conseguir los resultados. Las entidades tienen que pensar en el futuro, en el impacto de lo que están haciendo, pero también tienen que ir a la génesis. Un poco hacía falta, ¿no? Porque entonces centrándose en la operatividad diaria, digamos las entidades solo estando pensando en cumplir sus actividades diarias, de pronto se estaba perdiendo un poco para qué y por qué, hacerse esas preguntas importantes. El análisis de vínculos es una herramienta muy poderosa. Yo creo que eso la norma lo tiene y pues, el análisis de vínculos pues, que debería ser una tecnología incorporada desde hace rato. El análisis de vínculos lo hace la UIAF, lo hace la Fiscalía, lo hace la Inteligencia Británica. Hola, bienvenidos a otro podcast de Infolaft. Hoy estamos nuevamente en la Superintendencia Financiera de Colombia hablando de los temas que más les interesan a ustedes, los temas que tienen que ver con el beneficiario final, con la inteligencia financiera y con todo este tema, la teoría del cambio y también la cadena de valor. Yo quiero agradecer muy especialmente a nuestros dos invitados que nos van a explicar, vamos a tener una charla, ya saben ustedes que va a ser muy amena, sobre estos temas. Por eso tenemos a los directores técnicos de la delegatura de Sarlaft, a la doctora María Sofía García y al doctor Francisco Sotomayor. Muchas gracias, Alberto, por el espacio que nos dan también para poder compartir y transmitir las ideas por diferentes medios y no solo papeles y oficios. Buenas tardes a todos, buenas tardes Alberto, primero agradecerte por la oportunidad que nos das acá para compartir con ustedes un poco la experiencia y lo que hemos vivido en estos últimos años con ustedes. Muchas gracias. Bueno, la superintendencia habla de muchas formas. Están las normas, pero también están las guías. Y esas guías han puesto a todo el mundo a pensar. Entonces yo creo que vale la pena que empecemos, si les parece, desde lo más simple hasta lo más complicado. Yo digo que nada más práctico que una buena teoría. Entonces ustedes tienen una teoría del cambio. ¿Por qué no empezamos lo más básico? ¿Qué es la teoría del cambio? Bueno, Alberto, la teoría del cambio, yo quisiera ir un poco más atrás y hablar como de la génesis de la teoría del cambio, porque comenzamos a cuestionarnos en la Super hace un tiempo sobre cómo evaluamos la efectividad, dado que el Gafi pues, busca que los países evalúen la efectividad de sus sistemas de prevención de lavado, o pues de toda la cadena. Cuando cuestionamos o nos preguntamos qué era efectividad, era muy difícil encontrar ese término que lo pudiéramos transmitir tranquilamente hacia las entidades vigiladas. Y buscando y hablando y conversando con mucha gente, encontramos que la teoría del cambio pues hace parte como de una estrategia que se utiliza a nivel global para evaluar políticas públicas. Encontramos en la teoría del cambio pues como la salida que estábamos esperando, y era encontrar cómo evaluar la efectividad, y que nos lleva pues básicamente a resumirla de la siguiente manera, y es el grado en que mis productos me llevan a conseguir los resultados esperados. Ahora, ¿cuáles son los productos? Y todo ese desarrollo conceptual de la teoría del cambio pues ya lo comenzamos a decantar poco a poco hasta llegar a lo que hoy pues está en la página web de la Superintendencia, que es la guía del marco conceptual para el monitoreo y la evaluación del Sarlaft. Entonces, en una historia más corta de la que acabo de contar, la teoría del cambio básicamente es un marco conceptual para monitorear y evaluar los sistemas de administración de riesgo de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Eso es la teoría del cambio. Y las personas, digamos, más pilas y que han ido y han jalado la cuerda, pues han encontrado los documentos de planeación nacional, han encontrado políticas públicas en otros países que se han evaluado así, y han encontrado que ustedes no están improvisando, sino se están agarrando de unas teorías muy, muy sólidas para esto. ¿Cómo han visto ustedes pues el entendimiento por parte de los vigilados de eso que ustedes están compartiendo? Yo creo que pues primero la aproximación conceptual al principio fue diferente, digamos, fue recibida como con sorpresa o más hacia la novedad, como una forma de actualizar también la supervisión. Yo quisiera también agregar, hay una cosa súper importante, Alberto, y es
yo creo que esto también hace parte de un proyecto de innovación pública. Sí. De un proyecto de innovar el servicio público, que es algo que debemos continuar y debe ser el día a día de la innovación pública, porque con tantos avances en la era de la información, pues hay que aprovechar todo lo que está a nuestra disposición, y creo que desde el sistema financiero hay tantos recursos que no aprovecharlos adecuadamente sería pues una falla gigante. Yo no podría ir a mi cama a dormir tranquilamente sabiendo que no estoy aprovechando todo lo que se nos está en nuestras manos. Entonces, con ese espíritu de innovación pública lo presentamos. Algunas entidades estuvieron un poco nerviosas al principio porque es que ahora nos van a supervisar así, y es que ahora está la nueva norma, y es que no lo tenemos actualizado, y al final el mensaje es tranquilos, que es que esto es solamente un marco conceptual para nosotros poder evaluar y transmitirles a ustedes de forma transparente qué es lo que estamos esperando. No sé si con eso respondo la pregunta. No, yo creo, y no solamente eso, sino es como la misma impresión que tiene uno, y es que pues estábamos acostumbrados hace pues una década a visitas sorpresa, a visitas en que no se sabía qué iban a mirar, en visitas en las cuales el último día salió una solicitud, sí, como diciendo, le tengo una sorpresa el último día, y ahora estamos con una superintendencia que tiene un modelo de supervisión público, que tiene unos planes de supervisión públicos, que tiene además unas matrices donde tiene las entidades, ya conoce el riesgo de las entidades, lo comparte. Entonces estamos en una nueva era de innovación y en un cambio también de cultura que creo que a veces no va parejo. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista? ¿Cómo De lo ves? acuerdo, digamos la importancia también desde la superintendencia ser transparentes con las metodologías que nosotros desarrollamos y aplicamos al interior. Por eso para nosotros era muy importante publicar esta guía que esté al acceso de todos, y también entendemos que el cambio no es de un momento para otro. Entonces es un proceso, al principio hicimos varios talleres, todavía hay momentos en que nos reunimos con las entidades vigiladas y compartimos nuevamente la información, aclaramos inquietudes, algunas entidades nos solicitan, de hecho, algunas reuniones particulares como para precisar ciertos aspectos, pero claro, esto es un proceso y lo primero es ser transparentes y poderlo reportar esta información al público y a las entidades vigiladas para que nos entiendan un poco más a la hora de acercarnos en esos procesos de supervisión. Y yo creo que tiene dos productos. Esto es lo que ustedes están haciendo y lo que les está sirviendo a ustedes, pero esto genera también una innovación y jala como las mejores prácticas a las entidades. Yo creo que las entidades dicen, si ellos lo están haciendo en la superintendencia, yo lo debería hacer. ¿Será que esto le aplica a las entidades? ¿Ustedes qué creen? Ustedes no están diciendo a las entidades que lo apliquen, pero ¿esto puede ser una mejor práctica en alguna forma? ¿Será que ellos pueden innovar con esto? Yo creo que sí. Ahora no lo tienen que hacer porque la norma lo pide, sino pues es más como digamos, por esa capacidad de autoevaluación y de reflexión sobre el quehacer diario. Porque al final esta teoría del cambio precisamente invitas a reflexionar sobre mis acciones, qué efectos tienen y yo cómo puedo generar más efectos con mi actuar cotidiano, ¿no? Ayuda a reflexionar también, y lo hemos vivido mucho en los procesos de supervisión, como el área de prevención de lavado no es un área de cumplimiento de normas puro y duro, sino también está llena de actividades súper interesantes que tienen unos efectos que van a derivar pues, en la prevención de que la entidad sea utilizada, pero también en generar conocimiento sobre los mercados. Es como una gestión del riesgo que es altamente pesada o demandante de conocimiento, o generadora de conocimiento más bien. Y creo que la teoría del cambio realmente no es para que la apliquen ni la sigan, sino es solamente un espacio para reflexionar sobre el quehacer, intentando utilizar unos que otros datos y de pronto reflexionar. A mí me parece que eso es algo que hablamos mucho con Sofi en las visitas y que intentamos llevarlas, y es a autoevaluarse, esa evaluación y ese deseo de mejora aplicado pues con hechos concretos, pues qué rico verlo. Sí, y yo no sé, digamos, la doctora María Sofía cómo lo vea en la práctica, pero las entidades tienen que pensar
que pensar en el futuro, en el impacto de lo que están haciendo, pero también tienen que ir a la génesis. Ustedes están hablando de las causas y evaluando las causas. Y si las personas entienden, ustedes tienen pensando a las entidades en qué va a pasar, pero también por qué pasa, la causa. Entonces, ustedes tienen a la gente pensando. De acuerdo, porque de hecho en estos talleres que hemos hecho con las entidades, pues claro, ahí tocó hacer como una pausa y empezar a revisarse desde atrás qué es lo que se busca con el SARLAB. Un poco hacía falta, ¿no? Porque entonces entrándose en la operatividad diaria, digamos las entidades solo estando pensando en cumplir sus actividades diarias, de pronto se estaba perdiendo un poco para qué y por qué, hacerse esas preguntas importantes. Y eso creo que nos ha llevado la aplicación de la teoría de cambio y a pensar a las entidades un poco desde su génesis hasta proyectarse qué es lo que busca el SARLAB, ¿no? Y hay entidades, digamos, que utilizaban ya estas herramientas antes de la superintendencia, o ha sido realmente novedoso para estas entidades. ¿Ustedes qué creen? Yo pienso que hemos encontrado de todo un poco, ¿sabe? Hay entidades que hacían cosas similares sin ponerle el nombre, ¿no? Como teoría del cambio, cadena de valor. Entidades que son muy juiciosas de recolectar información para evaluarse, para ver los efectos. Hemos encontrado un par de entidades y sobre todo oficiales de cumplimiento que tienen esa visión estratégica del SARLAB. Y hemos visto, yo he visto por lo menos en mis procesos de supervisión también, entidades que están como en un maremoto de papeles y del día a día que pierden ese carácter o no pausan para refrescar un poco esa visión sobre su quehacer diario. Entonces yo creo que uno encuentra de todo, pues es lo que hemos visto. De pronto más hacia el otro lado de los papeles y la operación diaria, que sabemos que es muy pesada, y tienden más hacia allá, o sea, la distribución está más hacia allá. Pero hay unos atípicos que nos han sorprendido. ¿Y tú cómo lo ves? La verdad, en los procesos de supervisión sí no he visto, digamos, les ha tocado como replantear lo que realizan, y los procesos de supervisión les ha ayudado un poco también a eso, porque a veces en los talleres quedan muy superficiales y a la hora de un proceso de supervisión entienden un poco más hacia dónde los lleva o qué buscamos con la teoría de cambio, y ahí empiezan como a reflexionar. Me ha pasado, digamos, con las entidades, no he tenido la oportunidad de entrar a encontrar una entidad que tenga como otra visión, y muy centrados también al cumplimiento normativo. Entonces, en ese cumplimiento normativo y en la preocupación que es normal, claramente, en cumplir todo lo que me dice el SARLAB, la normativa, pues se perdió, digamos, también ese repensar y esa autoevaluación un poco de que las actividades que estoy realizando sí están respondiendo a lo que se espera y lo que pretende, digamos, identificar la teoría de cambio. Entonces, pues no he tenido esa oportunidad de encontrar esas entidades, pero en los procesos de supervisión les ha ayudado un poco a entender un poco más y a reevaluarse. Yo veo que la dificultad en las entidades, y sobre todo las que tienen buenos recursos, no es no tener lo que necesitamos, porque yo sé que en esas entidades hay una persona que es el que más sabe de contratación pública, hay una persona que es el que más sabe de minería de datos, hay una persona que es el que más sabe cómo lavan porque tal vez trabajó en una entidad donde ya lavaron, o porque tal vez es un experto en un sector y es penalista. En las entidades hay individuos, están los elementos. Lo que ustedes están invitando es a que esto se vuelva un sistema, a que hablen y se hagan las preguntas y funcionen por una efectividad. Entonces, para volver a lo concreto, ya hablamos de la teoría del cambio, en lo concreto, buenas prácticas, cosas que ustedes vean o que quieren ver. Primero, pues creo que es importante ahí focalizar un tema que también le hemos hecho el foco y el zoom en estos últimos años, y es el tema de identificación de beneficiarios finales. Como saben, ya publicamos también la guía de beneficiarios finales en la página, y ahí de hecho mencionamos 4 elementos fundamentales que lleva este tema de identificación de beneficiarios finales, y es, primero, pues transparencia y una estrategia precisamente para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque sabemos que pues utilizan estas estructuras jurídicas para esconder pues detrás, digamos, la persona realmente responsable.
Entonces, eso es uno de los elementos que menciona la guía, pero lo que buscamos, digamos, con este elemento es que las entidades, más allá de la identificación, también conozcan la importancia de registrar esta información y que alimente sus estrategias de monitoreo en las entidades. Entonces, la identificación de beneficiarios finales, que no se quede nada más allá en la identificación y el registro y en el papel. Hemos encontrado que quedan en la carpeta de la entidad, todavía usamos este concepto de que quedó en la carpeta y se cerró. No, es la utilización de esa información. Entonces, por ejemplo, este es un elemento y un ejemplo particular, y es: utilicen la información, regístrenla en sus bases de datos. Si no consolidas la información, pues quedas de todas formas ciego, porque haces todo el proceso, levantas la información, pero se queda almacenada. Entonces, utilicen esa información, registren en sus bases de datos, estén actualizándola y que claramente también la utilicen en sus estrategias de monitoreo. Es un elemento fundamental. Ese es un ejemplo importante que creo que ¿Y hay más sirve ejemplos para de eso. cosas concretas que ustedes quisieran ver, que desearían ver? El año pasado hicimos el primer concurso. El ganador del concurso fue el Banco Unión y el premio fue llevarlo a que presentara en el Congreso de Asobancaria el resultado de su análisis de redes, que estaba relacionado con un caso de tráfico de migrantes por toda Latinoamérica, y mostraban pues todas las relaciones financieras. Muy interesante, y el Banco Unión lo ha llevado a diferentes organismos, lo ha mostrado, hay interés de ONGs queriendo pues, trabajar sobre el tema de tráfico de migrantes, y creo que es un trabajo muy interesante que el banco me mostró, y creo que esto pues al final lo que busca es nada, compartir ideas y mostrar las capacidades que como equipo del sector financiero, entidades vigiladas, sector público, podemos hacer como para llevarnos a unos nuevos límites y superar esas fronteras de producción que tenemos hoy. Yo creo que acá hay innovación en la práctica, pero además innovación que ya se está adaptando a lo que hacen las entidades. Yo creo que no es solamente creatividad, no es alguien que se le ocurrió unas cosas, sino ya es innovación, son productos y cosas. La prueba es que hay un concurso y hay personas que han ganado el concurso y hay varios usos para el concurso. El análisis de vínculos es una herramienta muy poderosa y ustedes están empujando ese concepto y están llevando a que las personas están pidiendo cursos, haciendo pruebas, bajando software gratuito, comprando software. ¿Ustedes creen que hay una beta para mejorar la efectividad del sistema? Yo pienso que sí, y de pronto la efectividad va a resultar en una mejor narración de las historias. Porque puede que a veces usted tenga la historia, pero le cueste trabajo expresarla al ser tan compleja, y este análisis de vínculos lo que le facilita es mucho al consumidor de la información tomar decisiones a partir de esa información que le presenta. Entonces, yo pienso que sí, y sobre todo también tiene una cosa fascinante, y usted lo acaba de decir, y es: aquí hay software abierto. O sea, es que esto no vale nada, no vale absolutamente nada. Yo creo que lo que vale es conseguirse la gente que tenga la actitud hacia eso y tenga el conocimiento mínimo para permitirse hacer análisis de red. Y el jefe que lo deje jugar con las herramientas un ratico mientras se vuelven útiles. Claro. Porque esto se demora en dar resultados. La curva de aprendizaje es alta, pero precisamente el concurso busca eso también, de pronto acelerar curvas de aprendizaje, intercambiar ideas. Si no trabajamos entre todos y no nos hablamos, pues realmente esa construcción como grupo pues va a ser más demorada. Y el mensaje para el que es muy legalista y quiere cumplir con la norma, pues hay que decirle que la definición de PEP es un vínculo con unas entidades públicas o unos recursos públicos, que además la norma pide que se tienen que conocer los familiares y los vinculados con los PEPs, y que beneficiario final es un vínculo entre empresas y finalmente entre unas personas que tienen la propiedad del control. Entonces todo se puede visualizar como vínculos, se pueden utilizar las mismas herramientas, y el lavado de activos es un vínculo con unos activos de origen ilícito. Entonces, ese lenguaje de los vínculos permite visualizar, detectar, medir y no mirar las cosas como tablas. Y entonces, claro, es una dimensión adicional, ¿o no? Mire, nosotros lo hablamos antes de la entrevista yo creo que esta norma tiene tanto que a veces pues depende, lo que yo he aprendido un poco en estos años es como la norma depende cómo usted se aproxime a ella.
Y, por supuesto, hay que cumplir cosas, pero es una norma supremamente flexible y rica, que si usted se vuelve más plástico y flexible, usted puede, digamos, cumplir la norma lejos y más bien estar ya pensando en una entrega de productos supremamente más sofisticados. Entonces, es un poquito como el arte, como el pianista que está con la partitura, pero hay un momento en que tiene que hacer algo más y puede ser casi que estamos en el nivel ya del jazz y de otra música en que la persona ya puede empezar Y a jugar creer con los algo. tiempos, Sí, ¿no? jugar algo. Sí. Exactamente. Y yo creo que eso la norma lo tiene y pues, el análisis de vínculos, pues, es que debería ser una tecnología incorporada desde hace rato. El análisis de vínculos lo hace la OIAB, lo hace la Fiscalía, lo hace la Inteligencia Británica, lo hace el FBI. Los periodistas, periodistas. El Washington Post, el New York Times, el Tiempo, mucho, lo hacen ellos. Bueno, pues yo creo que espero que no pase un año y un concurso más hasta que no volvamos a tener esta charla. A mí me quedan 3 conclusiones pues muy básicas y quisiera que ustedes me ayudaran cerrando con reforzarlas o desvirtuarlas. La primera es que acá hay innovación y estamos en un mundo de la innovación, que ustedes hacen un llamado al trabajo en equipo, ustedes hacen un llamado, pero que ustedes están levantando el estándar y están haciendo un llamado a que las cosas se hagan bien y proponen que la pregunta de por qué y para qué guíe ese camino. ¿Creen ustedes que esa podría ser la conclusión de lo que está pasando en este edificio hoy en día? Yo creo que la última la corregiría más como de más que levantar el estándar, yo lo pondría más hacia algo que estamos invitando a que la gente explote su potencial, alcance sus límites, o pueda desarrollarse lo mejor posible, y esto implica, pues, por supuesto, que las capacidades son impresionantes. Hay recursos, hay datos, hay unos pues, que dirán que sí, que hay poca plata, etcétera, pero no, hay unas capacidades que están por desarrollarse, y es más de eso, queremos es verlos alcanzar su potencial. Y pues si eso implica levantar el estándar, sí, entonces sí, pero es con esa anotación. ¿Y tú cómo lo ves? Yo adicionaría un poco a los indicadores que hemos compartido también con las entidades y es buscarse, venga, ese benchmarking, cómo están las entidades, cómo estoy yo, qué me hace falta. Entonces sí, también como que aporta a este incremento en el nivel y la innovación de las entidades y cómo buscar todas a un mejor nivel. Y ya vamos a alcanzar tal vez un nivel que más adelante vamos a buscar cómo seguir evolucionando en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias por esta charla que nos va a dejar pensando a todos. Y a todos los que nos oyen y nos ven, pues yo quiero mandarles un mensaje, porque además este podcast saldrá cuando estamos celebrando el Día Antilavado. Y es un mensaje en que tenemos que estar unidos. Esto es un tema en que todos los que estamos del lado del bien tenemos que aportar. Y un mensaje a que esto es el cambio. Un cambio de paradigma, un cambio de metodologías, un cambio de herramientas, pero un cambio para mejorar y para tener una efectividad. Entonces yo le agradezco mucho a la superintendencia la apertura para este tipo de eventos y a ustedes los invito a mirar muy detalladamente estos documentos, a entender muy bien para qué salen y cómo se usan para que esto no sea simplemente algo de cumplir, sino sea una efectividad real. Muchas gracias.